El sol abrasador del mediodía caía implacable sobre las tierras polvorientas del valle, tiñendo de ocre cada rincón de aquella ruta olvidada. De pronto, un relincho desafiante rompió la quietud, seguido por el estampido metálico del látigo contra el cuero tenso. El pistolero rico, enfundado en su chaqueta gastada pero ostentosa, galopaba con la confianza arrogante de quien domina el mundo, sujetando las riendas con firmeza, acostumbrado a que nada en su vida escapara a su control, hasta que la bruma del camino ocultó una sombra pequeña y silenciosa que surgió de la nada. El horizonte se abría ante él con sus interminables planicies áridas, salpicadas por arbustos secos y rocas que parecían custodiar secretos ancestrales. No había más ruido que el golpeteo rítmico de los cascos del caballo aplastando la tierra reseca y el susurro del viento ondulando entre las hierbas muertas. Era el reino del olvido y la soledad, un lugar donde muchos se habían perdido sin dejar rastro. Sin embargo, esa soledad, esa sensación de omnipotencia del hombre rico y decidido, se fracturó en un instante. Los ojos del pistolero se abrieron con sorpresa al ver, justo en medio del camino, la figura diminuta de un niño apache. El pequeño apareció con la serenidad de quien pertenece a esa tierra desde siempre. Sus ojos oscuros y profundos brillaban con una mezcla de inocencia y sabiduría ancestral. En ese instante preciso, el caballo se revolvió, desconcertado por la presencia inesperada. Una pata se encalló entre una piedra oculta, el cuerpo del animal perdió el equilibrio, y el jinete sintió cómo el dominio, que creía absoluto sobre su montura, se desvanecía. El hombre aferró las riendas con más fuerza, pero el peso del niño silencioso y firme y la inercia del propio animal ya habían trastocado el curso de su viaje. La arrogancia que llevaba grabada en la piel se vio confrontada por un muro invisible, el de la incertidumbre y la vulnerabilidad que nunca antes conoció. En aquel instante, el pistolero comprendió que no solo enfrentaba un obstáculo físico, sino algo más profundo, el embate inesperado de un mundo que no podía controlar ni dominar. Un silencio tenso se extendió, roto únicamente por la respiración agitada del caballo y el leve suspiro que escapaba del pecho del niño apache. El pistolero bajó la mirada, clavándola en esos ojos oscuros que no mostraban miedo ni sumisión, solo la calma firme de quien lleva consigo la historia de su pueblo y la determinación de sobrevivir. Un choque de mundos entre la riqueza y la temeridad humana versus la quietud ancestral y el misterio que trae ese niño. El choque físico desapareció momentáneamente ante esa sensación que crecía en el pecho del hombre, una mezcla de desconcierto, desafío y una inquietante semilla de respeto. Era como si en un instante toda la arrogancia acumulada se desmoronara frente a aquella pequeña figura, una presencia que amenazaba con arrebatarle no solo el control de su caballo, sino también el control de su destino. Justo cuando el pistolero intentaba recobrar su equilibrio, el brillo de un haz dorado recortó la silueta del niño, revelando un detalle que no pudo ignorar. En su muñeca, un antiguo brazalete con grabados que hablaban de historias olvidadas y pactos rotos. Fue entonces que un ruido lejano alertó a ambos, un sonido metálico y ordenado que cortaba la quietud. La patrulla se acercaba. El tiempo dejó de ser un aliado para el hombre rico. La sombra del niño apache y el inminente peligro se entrelazaban para sellar un destino incierto. Muchos compañeros de ruta que siguen nuestras leyendas por estas tierras olvidadas nos han contado que el destino o el caprichoso algoritmo de YouTube
a veces cancela sus suscripciones sin aviso. Antes de que el próximo giro se revele y la historia tome un rumbo inesperado, échale un vistazo rápido aquí debajo y asegúrate de estar suscrito a nuestro rancho para no perder el hilo de esta saga. No queremos que te pierdas ni una sola voz que resuena en este valle. Verifica tu suscripción ahora y únete a nuestra aventura. El destello metálico de la patrulla llegó con un sonido cadencioso que rompía la quietud del valle como un latido urgente. El pistolero Rico apenas tuvo tiempo para reajustar su peso sobre la montura cuando sintió el tirón seco del caballo al perder nuevamente el equilibrio. El niño apache, firme y silencioso, mantuvo su postura erguida, como un sótano de calma en medio del caos. Los ojos de Rico buscaron en la lejanía la amenaza que se acercaba, y vio la línea de figuras a caballo avanzando con estrategia disciplinada, cargando en sus miradas la urgencia de una captura inminente. El corazón de Rico latía con una mezcla de rabia y temor. Nunca había dejado que nadie ni nada controlara su destino, pero ese niño, con su pequeño brazalete que narraba historias antiguas, ahora bloqueaba su camino y con ello ponía en jaque la arrogancia que lo había acompañado como una armadura envejecida. La patrulla se acercaba rápido, sus caballos levantaban nubes de polvo y el estrecho valle comenzaba a convertirse en una trampa. Rico apretó los dientes y dirigió la mirada hacia el niño, que no mostró un solo signo de miedo. En aquel instante, percibió que aquel infante era mucho más que una simple sombra en el camino. Había en él un fuego ancestral alojado tras la calma aparente, un filo sutil que cortaba el orgullo del pistolero en capas invisibles. Por un segundo, la arrogancia dio paso a la duda, y la duda pulsó con el latido del respeto. El niño extendió lentamente una mano pequeña, revelando con un gesto ritual una pluma blanca cuidadosamente atada al brazalete. Rico sabía de esas señales. Eran códigos antiguos, sospechosos para un hombre de ciudad y soldados, pero claros para aquellos que habían sido olvidados por el tiempo y despreciados por la historia oficial. La pluma era un mensaje de paz, o quizás un desafío silencioso. Sin embargo, el tiempo para entender era escaso. De repente un relincho alarmado sacudió a los hombres de la patrulla. Una figura emergió de entre las rocas. Un hombre corpulento con el rostro marcado por el sol, pero con ojos que no se dejaban engañar. Era Manuel, un viejo conocido de Rico, quien a pesar de haber elegido otra senda, había mantenido respeto y cierta lealtad al pistolero. Su grito rasgado cortó el aire seco. ¡Cuidado! ¡Hay un truco en ese niño! El pequeño apache giró la cabeza apenas un instante hacia Manuel, como sabiendo que su aparición podría empeorar la situación. Pero no había miedo en sus ojos, solo determinación. Sin aviso, se lanzó de la montura de Rico con sorprendente agilidad para un niño de su tamaño, y se ocultó tras un arbusto áspero cerca del camino. Rico no tuvo tiempo de reaccionar. El viento comenzó a soplar con fuerza, arrastrando consigo el olor de la tierra caliente y el susurro de secretos antiguos. La patrulla frenó en seco, sus armas listas, los hombres tensos y alertas, pero el pistolero supo que escapar sería inútil si se enfrentaban en ese valle estrecho y sin cobertura. Tenía que cambiar las cartas del juego. En un movimiento rápido, Rico desmontó, ignorando el polvo que levantaban sus botas secas. Caminó hacia el arbusto donde el niño había desaparecido. La tensión creció entre los hombres de la patrulla, que preparaban sus rifletes, mirando entre ellos con temor y desconfianza. Pero el pistolero no pensaba rendirse
ni tomar decisiones erráticas. Si creen que voy a entregar a este niño, están equivocados, dijo con voz áspera, confrontando a la patrulla con una autoridad que sorprendió a más de uno. Este pequeño no es un simple obstáculo, es un símbolo de algo más grande, y yo no soy el hombre que ustedes creen. Manuel frunció el ceño. ¿Qué diablos quieres decir, Rico? ¿Por qué proteger a un apache? Ellos solo traen problemas. Rico enarcó una ceja y se volvió hacia el lugar en la tierra donde el niño había desaparecido. No es solo un apache, es la última esperanza de un pueblo que se resiste a desaparecer. Y quizás, solo quizás, una oportunidad para que nosotros también cambiemos. El viento arremolinó el polvo en pequeños remolinos, y el sol descendía como un fuego lento en el horizonte. La patrulla se tensó, dividida entre obedecer las órdenes y ser arrastrada por la extraña convicción del pistoletero. El silencio fue pesado, lleno de expectativas y peligro. De repente, un movimiento en las sombras alertó a todos. Un segundo niño, esta vez mayor, apareció detrás del arbusto, sosteniendo un arma rudimentaria, pero sus ojos imploraban por evitar el derramamiento de sangre. No queremos pelear, dijo con voz firme, pero temblorosa, mientras avanzaba cautelosamente hacia Rico y los hombres armados. Este valle es sagrado para nosotros. No busquen destruir lo que no entienden. La mirada entre el pistolero y el joven apache se cruzó como un puente tendido a pesar del abismo. En ese instante, el viento se llevó una hoja seca, que cayó a los pies del pistolero, recordándole que cada decisión podía desencadenar ecos que durarían generaciones. Un disparo resonó, pero no vino de la patrulla ni de Rico. Fue la roca que caía desde un risco cercano, derrumbando una pequeña avalancha que bloqueaba el paso de la patrulla, obligándolos a retroceder y ganar tiempo. Rico aprovechó para tirar de la brida de su caballo y se giró hacia los dos niños. Esta batalla acaba de comenzar, pero si quieren sobrevivir, tendrán que decidir en quién confiar, y rápido. El crepúsculo pintaba de sangre y sombra aquel valle herido, que ahora se preparaba para un enfrentamiento mucho más profundo que el choque de armas. En el horizonte lejano, una nueva silueta oscura emergía. Un hombre alto, encapuchado, con una cicatriz que surcaba su mejilla izquierda y una pistola enfundada, observaba desde la colina. Su presencia era una amenaza que pocos sabían nombrar, pero que todos sentirían muy pronto. El silencio del valle ahora se convertía en un eco que anunciaba tormenta, y el destino del pistolero Rico, los niños apache y la patrulla estaba a punto de entrelazarse como nunca antes, en aquella tierra olvidada. El sol se ausentó lentamente tras los riscos, dejando que las sombras engulleran el valle, con la misma discreción con la que el niño apache se había esfumado tras el arbusto. Rico, con la mandíbula apretada y la mirada aguda, tomó aire pesado, mientras los cascos de la patrulla resonaban ahora más cerca, levantando nubarrones de polvo que cegaban sus sentidos. Los hombres a caballo rompían la quietud con gruñidos y órdenes cortantes, posicionándose con esa frialdad militar que ahora parecía un fósil viejo en aquellas tierras eternas y salvajes. La tensión se espesaba como la bruma del crepúsculo, y Rico supo, en cada músculo, que esa estrecha garganta no era un mero corredor, sino una trampa tejida con paciencia y sin piedad. Manuel, con la mirada cetrina y el rostro curtido hasta lo imposible, rodeó el costado derecho de la patrulla. Su grito no era solo una advertencia, era un lamento en clave de respeto roto. Rico estuvo a punto de replicar con su habitual desdén, pero algo en su interior,
Quizás ese resquicio de miedo que nunca quiso admitir le hizo contenerse. Se obligó a escuchar el silencio incómodo que siguió. Y entonces el valle habló. Un ruido sordo, violento y certero puso en movimiento un panel invisible. Una caída de piedras profundas se desmoronó desde la colina vecina, quiñendo la tierra en cascada de polvo y ruido. La fila de la patrulla se desordenó, y chicos y hombres tropezaban buscando amparo o una reacción en el caos. El respiro escapó, ahogado, de muchos pechos. Rico saltó de su caballo, pisando duro contra la tierra, la arena y las piedras cabeceantes que le ofrecían esa inseguridad que una vez menospreció. Miró de reojo hacia el arbusto donde supo, con una certeza amarga, que el niño aún expectaba, vigilante. Del silencio distante surgió la figura. Era el joven apache, caminante lento pero firme, cargando un rifle artístico, montado más con dignidad que con amenaza. Sus pasos no temblaban, ni siquiera cuando el polvo del derrumbe arrastraba su cuerpo hacia adelante. Casi parecía flotar en aquella tierra que había sido su hogar mucho antes que el choque violento e invasor de los forasteros. El segundo niño alzó la voz, una melodía quebrada, pero llena de una fuerza inédita, una súplica en medio de una guerra silenciosa. No buscamos más sangre, no hoy. Este valle contiene secretos que no entienden. Si disparan, no solo destruirán tierra y hombres, destruirán memorias. Los ojos de Rico se entrecerraron, luz parpadeante de dudas y recuerdos que no pensó desenterrar. El conmovedor peso de aquellas palabras cruzó la distancia que lo separaba de la patrulla y empezó a retumbar en el fondo rugiente de su pecho. Su arrogancia, esa armadura brillante de escarcha que hasta hoy lo había protegido, parecía un relámpago débil en un cielo plagado de tormenta magnánima. ¿Y qué buscas entonces, niño? Su voz salió rasposa pero firme, un murmullo curtido en el viento seco. Soplar esperanza en un mundo que solo sabe quemar. Somos pocos, pero fuertes, y hay plegarias antiguas todavía vigentes para aquellos dispuestos a escucharlas. Los hombres de la patrulla, divididos entre el impulso de seguir órdenes y la inquietud del alma, intercambiaron miradas inseguras. Manuel, casi como un centinela cansado de batallas sin sentido, bajó lentamente su rifle. En ese momento, el pistolero notó algo más allá del valle. Una silueta oscura e imponente asomó en la cima de la colina opuesta, alta y envuelta en sombras. Un hombre encapuchado, que dejaba tras de sí la promesa de caos y retribución brutal, observaba el desenlace sin mover un músculo. Su rostro marcado por una cicatriz que cruzaba la mejilla era un mapa de guerra sin nombre, y sus ojos reflectaban la determinación de quien sabe que la frontera no perdona a débiles ni traidores. Rico apretó el cinturón y observó a aquel espectro lejano. El juego acababa de cambiar y él por primera vez no iba a ser el único dueño de las piezas. Un ruido frío y metálico rompió la atención general. El sonido de un mosquete viejo, disparado sin precisión, vibró contra un roquedal cercano. La piedra desencadenó un nuevo derrumbe que, como un gigante vengador de gestos ancestrales, bloqueó el paso tras la patrulla, atrapándolos en un juego mortal de tiempo contra miedo. Rico comprendió. Había llegado la hora de apostar algo más que balas. Era momento de decisiones que podrían desmoronar su mundo y cambiar para siempre. La frontera misma, con voz áspera, cargada de resignación y un extraño resplandor de lealtad inesperada, dijo: «Solo hay un camino si queremos salir de esta. Confianza». El niño mayor suspiró y bajó el arma.
ofreciendo un gesto sombrío de alianza improvisada. Pero el misterio que envolvía aquella alianza se multiplicó cuando, en el susurro de las rocas rotas, un grito lejano resonó, quebrando la noche. Una figura apareció, emergiendo de las sombras que el crepúsculo aún no había tragado por completo. Era una mujer, cubierta por un manto ajado y con ojos que brillaban con la furia de todas las injusticias invisibles a la espada. Alzó la voz con un mandato que cortó el aire helado del valle. «Esto no termina aquí, pistolero», proclamó, mientras un puma invisible parecía nacer en su mirada. «Has elegido tu camino, y este niño no está a salvo mientras el pasado siga cazándonos». El rocío de la noche comenzó a caer tupido, como una condena líquida, y el valle entero pareció contener el aliento. Rico miró a los niños, al horizonte y a la sombra que avanzaba desde la colina. Ya nada sería igual, y en medio de aquel infierno maquillado con la calma de la noche, un grito de águila quebró el silencio. La guerra que se presagiaba no solo desafiaría la fuerza de brazos armados, sino que desenterraría secretos enterrados en la sangre y el polvo de la frontera, porque en los ojos del niño apache había mucho más que miedo. Había venganza. Los cascos resonaban con un eco sordo que se mezclaba con el aire pesado del valle. El polvo levantado por la patrulla se espesaba, cegando momentáneamente la vista de Rico, cuyo pulso aún retumbaba con la mezcla de rabia y desconfianza que le había acompañado desde el encuentro con el niño apache. El muro invisible de arrogancia se había desmoronado, dejando al descubierto una grieta por donde la incertidumbre se colaba como un veneno lento. El niño, firme tras el arbusto, mantuvo su semblante sereno. No había miedo en sus ojos, solo la determinación inquebrantable de quien ha visto demasiado y entiende que la frontera es mucho más que territorio. Es memoria, lucha y sacrificio. En su mano, la pluma blanca seguía intacta, un símbolo cuya significación, Rico, apenas comenzaba a desentrañar. La tensión se espesó cuando Manuel, con esa mezcla de respeto y resentimiento que siempre cargaba, avanzó hacia Rico y habló con voz áspera. «No me vendas cuentos, Rico. Proteger a un apache no traerá más que problemas, y tú lo sabes». Sus palabras eran cuchillas afiladas, destinadas a quebrar la ya tenue alianza que parecían formar. Rico volvió la mirada hacia él. Niño con una mezcla de desafío y algo parecido a respeto. Este pequeño lleva en su piel algo que ni tú ni yo podemos ignorar. No es solo un obstáculo en el camino. Es la última llama de un mundo que está apagándose, y quizás la única esperanza que nos queda. La patrulla tensó la postura, preparándose para un enfrentamiento que parecía inevitable. Sin embargo, antes de que las armas hablaran, un estruendo sacudió la quietud del valle. Una cascada de piedras descendió de la colina opuesta, sepultando el paso por el que venían los soldados. Fue como si la tierra misma se rebelara contra la violencia que estaba por desatarse. Los hombres retrocedieron, confundidos y atrapados. La oportunidad fue un suspiro en el viento. Rico desmontó sin dudar, con la mandíbula apretada y la mirada fija en la sombra que emergía de la maleza. El niño apache, convertido ahora en un hombre joven, empuñaba un viejo rifle con la dignidad de quien conoce los secretos del valle. Sus ojos buscaban algo más allá de la rabia y el miedo, una paz esquiva que ningún disparo podría comprar. «No queremos más sangre», dijo con voz firme, pero cargada de historia. «Este valle guarda memorias que ni ustedes ni nosotros estamos preparados para olvidar». Rico lo miró fijamente.
sintiendo que el peso de sus palabras calaba más hondo que cualquier bala. Toda la arrogancia que había cultivado parecía una máscara que empezaba a romperse bajo el sol poniente. El tiempo, ese enemigo implacable, había reducido su mundo a un instante de elección. ¿Y qué buscas entonces, niño? Su voz emergió áspera, sin espacio para la frivolidad ni el engaño. Soplar esperanza en un mundo que incendian con odio, respondió el joven apache. Somos los últimos guardianes de una tierra que se niega a morir, y hay plegarias antiguas que aún sostienen a quienes están dispuestos a escucharlas. El impacto de sus palabras provocó un silencio inesperado en la patrulla. Manuel bajó lentamente el rifle, la rigidez de sus años de lucha cediendo ante la gravedad del momento. Pero en la cima de la colina, envuelto en sombras, una presencia distinta observaba. Un hombre alto y encapuchado, su rostro marcado por una cicatriz profunda, escudriñaba el valle con ojos fríos y calculadores. Rico sintió el peso de esa mirada como un frío sobre su espalda. No había margen para titubeos cuando el espectro del pasado amenazaba reavivar viejas heridas. Un disparo tembloroso, lejos e impreciso, resonó y desató una pequeña avalancha que bloqueó la retirada de la patrulla. Como un alfanje invisible, la naturaleza misma parecía imponer su propia sentencia. El pistolero apretó los puños. «El tiempo se acabó», dijo con voz que retumbó en la caverna de la noche que se acercaba. «Hay solo un camino si queremos salir vivos de esta. Confianza. Una alianza que ninguno esperaba, pero que ahora es nuestra única bala». El joven apache dejó caer lentamente el rifle, la sombra de la resignación esculpida en sus mejillas jóvenes. Entonces, un grito emergió del bosque. Una mujer, cubierta con un manto desgastado, irrumpió en el claro con ojos que brillaban por la furia acumulada de injusticias milenarias. «Esto no termina aquí, pistolero», exclamó, alzando su voz como un reto entre el rugir del viento. «Has elegido un camino, y ese niño no está a salvo mientras el pasado siga cazándonos». La lluvia de gotas comenzó a caer lenta pero persistente, como un castigo celestial que empapaba las esperanzas y las dudas. Rico giró la cabeza hacia la mujer, luego a los niños y finalmente a la silueta oscura que avanzaba desde la colina. El juego, hasta ahora controlado, se había transformado en una partida en la que ninguna pieza estaba segura. Un chillido agudo, desgarrador, cortó el aire. El grito del águila que promocionaba un nuevo ciclo de violencia inminente y una venganza que desertaba la calma aparente del valle. Porque en los ojos del niño apache se escondía algo más que miedo. Había una promesa oscura, un juramento sellado en sangre que estaba por desatarse. El golpe áspero de la piedra contra el suelo levantó una nube de polvo que cubrió el valle como un manto de incertidumbre. El sonido seco resonó en las paredes de roca, ahogando los pasos y los gruñidos de la patrulla que ahora se encontraba atrapada entre la amenaza de la naturaleza y la creciente tensión que emanaba de aquel rincón olvidado. Rico, con el rostro curtido por el sol y las arrugas marcando una mezcla de cansancio y sorpresa, se mantuvo firme, sintiendo cómo cada músculo de su cuerpo ardía en alerta. Los cascos de los caballos retumbaron contra el suelo pedregoso. La patrulla, desconcertada, retrocedía lentamente, buscando una nueva formación, una manera de escapar del bloqueo repentino que les impedía avanzar. Pero algo dentro de Rico había cambiado. Por primera vez, la arrogancia que había sido su escudo comenzó a ceder ante la idea de que el mundo era más complejo, más profundo de lo que él había imaginado al cruzar esa ruta árida. A unos pasos, oculto tras un arbusto retorcido,
El niño apache emergió con una serenidad que desafiaba su tamaño. Sus ojos, oscuros y profundos como pozos misteriosos, parecían reflejar la historia misma de aquella tierra, una mezcla de lucha, dolor y esperanza contenida. En sus manos pequeñas sostenía todavía aquella pluma blanca amarrada al viejo brazalete, un símbolo cargado de significado que Rico apenas comenzaba a comprender. La figura de Manuel apareció entonces a la derecha, avanzando con pasos pesados, consciente de que cada decisión tomada en ese valle acercaba a todos a un abismo inevitable. Su mirada fija y dura se posó sobre Rico, como una sombra del pasado que aún retumbaba en el presente. «No es un niño cualquiera», murmuró, la voz rasgada por años de combate y desilusiones. «Ese brazalete lleva promesas olvidadas y dolores que aún sangran». Rico asintió ligeramente, mirando ahora más allá, hacia la colina que se levantaba en la distancia. Allí, entre las sombras que crecía el crepúsculo, una silueta oscura observaba cada movimiento con paciencia de depredador. Era un hombre cubierto por una capucha, su rostro marcado por una cicatriz profunda que parecía contar 1000 batallas. Sus ojos, fríos y calculadores, desprendían la certeza de quien sabe que la frontera no perdona a los débiles ni a los traidores. El viento susurró entre las piedras, levantando hojas secas que revoloteaban como fantasmas al otro lado del valle. Algo había cambiado para siempre en aquella tierra silenciosa. Con un movimiento furtivo, el niño desapareció por un instante tras el arbusto, reapareciendo con un rifle antiguo que sostenía con sorprendente dignidad. No era un niño indefenso, sino un guardián del legado, un viajero de los dolorosos caminos que dividían dos mundos. «Ya no buscamos derramar más sangre», dijo con voz que, aunque joven, llevaba la firmeza de una convicción profunda. «Este valle es sagrado. Camina con memoria, no con armas». Rico respiró hondo, dejando que esa verdad lenta se hundiera en su pecho. Toda la arrogancia que le había servido lo abandonaba como una armadura vieja y corroída. «¿Y qué quieres tú? ¿Paz o guerra?», preguntó la voz áspera, cargada de un cansancio nuevo. «Esperanza», respondió el apache joven, mirando directo a los ojos de Rico. «La esperanza de que aún queda un camino diferente, que no todo está perdido». Pero antes de que pudieran intercambiar una palabra más, un estruendo cortó nuevamente el aire. Una avalancha de rocas caía desde la ladera opuesta, bloqueando el único paso tras la patrulla. Los hombres rezongaron, sus armas listas, conscientes de estar atrapados en un juego mortal de tiempo contra destino. Rico, con la mandíbula tensada, desmontó con rapidez, pisando el suelo con una determinación que parecía brotar del mismo suelo árido. Se acercó al arbusto, donde todo comenzaba y donde la historia parecía esperarlo, aguardando el siguiente capítulo. «Este no es un camino para enemigos», pronunció, la voz firme pero diferente a la de aquel hombre arrogante que había cabalgado horas antes. «Si queremos salir vivos, tenemos que confiar en mí, en ellos, en algo que no entendemos del todo». Un silencio pesado cayó sobre el valle. Manuel bajó su rifle lentamente, los músculos contraídos en alerta, pero la mirada mostrando un destello de respeto y resignación a la vez. Entonces, como una sombra que emerge de entre los matorrales, una mujer apareció, su rostro marcado por las tribulaciones, cubierto por un manto ajado, reflejaba la furia contenida de años de injusticias que no hallaban consuelo. «Esto no termina aquí, Rico», anunció con una voz cortante que penetró. El crepúsculo
Ese niño no estará a salvo mientras el pasado siga cazándonos. Has decidido tu camino, pero no estás solo en esta frontera. Las palabras de la mujer parecieron calar hondo dentro del pecho del pistolero, como un presagio oscuro que atravesaba el tiempo y el polvo. El valle parecía contener la respiración, el viento amainó, y solo quedó el eco lejano de un grito que se elevaba desde las alturas, un grito de águila que anunciaba el despertar de una venganza, décadas enterrada bajo la tierra seca. Porque en los ojos del niño apache no solo habitaba el miedo. Allí ardía una sombra, una promesa sellada en sangre y fuego, un juramento que cambiaría para siempre el destino de aquellos que desafiaban la frontera. Y entonces, desde la oscuridad, entre las colinas, la figura con la cicatriz empezó a avanzar lentamente, sus pasos silenciosos arrastrando un peligro que ningún hombre, por valiente que fuera, podría ignorar. El crepúsculo teñía el valle de un rojo moribundo, cuando los cascos de la patrulla levantaron nubes densas de polvo, oscureciendo brevemente la visión de Rico. Su mandíbula se tensó al sentir el peso del momento. El niño apache, firme y silencioso, tras el arbusto, era ahora un desafío viviente que no encontró lugar en sus antiguos mapas de dominio y control. Aquella pequeña figura con la pluma blanca en su muñeca cargaba un significado que poco a poco erosionaba la armadura de arrogancia que Rico había vestido toda su vida. Manuel, con el rostro marcado por líneas de cansancio y guerra, avanzó a su lado. Sus palabras, ásperas como la tierra seca que los rodeaba, no eran más que un susurro de un viejo lobo cansado. Proteges a quien trae tempestades. El pistolero no respondió de inmediato. Sus ojos buscaban, en el crepitar lejano de la patrulla, una salida que ya no estaba. La avalancha de rocas había sellado el camino de regreso, atrapando a la patrulla contra la desesperación y el viento helado que empezaba a levantarse. Un silencio tenso rellenó el espacio entre ellos, tan pesado que parecía que cada segundo podría romperse en un grito o un disparo. Pero en vez de eso, el joven apache emergió del escondite, sus pasos firmes y decididos sobre las piedras, el rifle antiguo colgado con respeto, y sus ojos pozos profundos donde se entreveía una herencia y una lucha que trascendía generaciones. No buscamos derramar sangre en vano, dijo con voz clara, resonando en el aire viciado. Este valle es testigo de memorias que no deben ser borradas. No somos enemigos del miedo ni del odio, sino guardianes de algo que aún queda vivo entre las cenizas. Rico inhaló profundo. La dureza que le había protegido durante años comenzó a cuartearse. El sol ya empezaba a ocultarse detrás de las montañas lejanas, tiñendo de sombras al hombre y al niño, conectados ahora por un delicado puente de entendimiento y desconfianza. ¿Y qué esperas? ¿Que olvidemos las heridas? ¿Que lazos forjados en sangre se rompan con palabras? Murmuró, con la voz gastada, pero sin renunciar a ese atisbo de esperanza que llamaba desde el fondo de su pecho. El joven apache mantuvo la mirada fija, imperturbable. No espero nada que no sea el valor para intentar cambiar, aunque solo sea un paso en el polvo. Su voz era un eco de tradiciones antiguas, un hilo que podía sostenerse o romperse contra la indiferencia. En ese instante, la silueta oscura en la cima de la colina se movió lentamente, imponente y silenciosa. La figura encapuchada soltó una sombra alargada sobre el valle. Sus ojos, dos carbones encendidos que parecían ver todo sin ser vistos. Era el recordatorio vivo de que cualquier esperanza estaba construida sobre un terreno quebradizo.
un espectro que traía consigo ecos de viejas venganzas y futuros peligros. Un disparo distante rompió la tensión, pero el eco no fue de la patrulla ni de los hombres. En el valle, fue una piedra que, movida por el impacto, rodó y desencadenó una nueva cascada de rocas. El ruido estalló como un trueno contenido, bloqueando el único escape posible para la patrulla y sellando su destino temporal. Rico se bajó rápido del caballo, con pasos firmes y la determinación traduciéndose en cada movimiento. No había espacio para dudas, ni para la arrogancia que una vez lo definió. Se acercó al arbusto, buscando al niño, que ahora no era solo un símbolo, sino un aliado forzado por el destino. «Este juego no se gana con balas y fierros», pronunció con voz de mando. «Si queremos salir de esta con vida, debemos apostar a algo que ninguno esperaba: la confianza, la única alianza posible en medio de esta sentencia de polvo y sombras». El silencio cubrió momentáneamente el valle, interrumpido solo por la caída lenta de hojas secas, danzando en el viento que arreciaba. Manuel bajó lentamente su rifle, la rigidez de sus años cediendo ante esa llamada inesperada a la humanidad. Fue entonces cuando una figura emergió de la maleza con una furia contenida. Era una mujer, cubierta por un manto gastado y con los ojos que reflejaban batallas invisibles, injusticias antiguas y un dolor que latía fuerte. «Esto no termina aquí, Rico», ordenó con voz cortante. «Has elegido un camino, pero ese niño no estará a salvo mientras el pasado siga cazándonos como bestias». Su mirada incendiaba el aire y despertaba ecos de un conflicto que nunca fue solo de armas, sino también de memorias, tierras y almas. La noche empezó a caer con gotas tenues, como una condena líquida que cubría el valle herido. En el horizonte, la figura encapuchada bajó lentamente de la colina, acercándose con una certeza que helaba la sangre. La sombra larga y firme anunciaba que el destino de Rico, de los niños Apache y de la patrulla se entrelazaría de una forma definitiva, más allá del polvo y la violencia efímera. En el último suspiro del día, un grito agudo cortó el aire. El llamado del águila que parecía rasgar el velo del silencio, porque en los ojos del niño Apache ya no habitaba solo el miedo. Allí ardía una promesa enterrada en la sangre y el polvo. La venganza estaba al borde de despertar. El destello metálico de la patrulla resonó con fuerza en aquel valle donde el polvo comenzaba a cegar la mirada de Rico. El caballo, nervioso, resoplaba con agitación mientras la tierra seca parecía palpitar bajo los cascos. Pero el niño Apache seguía firme. Su figura pequeña había desaparecido tras el arbusto, convertido en un vigilante silencioso que transformaba el instante en un tablero, donde las piezas empezaban a moverse como un presagio. Rico sintió que la confianza que había sostenido toda su vida se deshacía acreditando lo que nunca antes había considerado, que su dominio era solo un espejismo. Sus ojos se posaron en el brazalete con grabados antiguos aún visible en la muñeca del niño. Ese lazo invisible con historias de pactos rotos y tiempos olvidados. El temor y un respeto desconocido crecían dentro de él, atrapados en un muro, donde la arrogancia se desmoronaba. Los cascos de los soldados rompían la quietud con un retumbar creciente. Recibían órdenes con precisión militar. La eficiencia de la patrulla era un monstruo acechando desde lo lejano. Pero aquel paso estrecho no ofrecía espacio para la ventaja, y pronto la naturaleza decidió armárselas contra la violencia. Un estruendo sordo vino de la colina opuesta
cuando una avalancha de piedras enormes comenzó a caer con rabia, arrojando polvo y escombros que bloquearon la única ruta de escape. La sorpresa se adueñó de la formación, sus hombres tambaleándose en busca de refugio tras el derrumbe, dando tiempo para un breve respiro en medio del caos. Rico descendió del caballo sin vacilar, sus botas hundiéndose en la arena caliente. Aquel niño no era solo un obstáculo, sino un símbolo vivo, una puerta hacia un significado que había sido negado por años. Antes que ellos, antes de las armas, estaba la memoria truncada de una tierra, y el joven apache, emergiendo nuevamente del arbusto, representaba el latido de ese pasado resistiéndose a morir. Empuñando un rifle gastado, cargado de la dignidad de su pueblo, el joven habló con voz firme, cargada de siglos de luchas y silencios. No deseamos más sangre. Este valle es un santuario de memorias profundas. Nuestro enemigo no es la frontera ni ustedes, sino el olvido que intenta devorarnos. Rico sintió cómo cada palabra calaba en la armadura espiritual que llevaba puesta. Aquel instante fue un revés devastador contra la arrogancia que sostenía su mundo. Mirándolo con ojos llenos de duda, replicó con voz áspera: ¿Y qué buscas, hijo? ¿Una paz que no existe en este mundo manchado de sangre? Esperanza, contestó el joven apache, sin apartar la mirada. Un respiro, un paso que rompa el ciclo. Aún quedan plegarias antiguas, puertas abiertas para quienes quieran oírlas y cambiar. En ese instante, la sombra de la colina se agitó. Una figura encapuchada emergió lentamente, marcando el valle con una presencia ominosa. La cicatriz profunda que surcaba su mejilla era testigo muda de batallas que ni el tiempo había logrado apagar. Sus ojos, hielos en movimiento, presidían un destino inminente. La frontera no perdona ni a los valientes ni a los traidores. Como un disparo roto en la distancia, una piedra corrió por la pendiente asestando un nuevo derrumbe, sellando el paso tras la patrulla y cerrando el cerco con la implacabilidad de la naturaleza misma. Rico apretó los puños, sintiendo que el ahora estrecho margen para la supervivencia exigía un cambio radical. No hay salida con violencia, solo queda la confianza, la única alianza que puede salvarnos. El rostro del joven se suavizó y con un suspiro dejó caer el rifle al suelo, ofreciendo una tregua tan inquietante como necesaria. Pero no estaba solo en ese valle. De entre las sombras urgió una figura de mujer, su manto desgarrado, reflejando un pasado de injusticias silenciadas. Sus ojos ardían con un fuego contenido que prometía tormentas. «Esto no termina aquí, pistolero», avisó con voz que cortaba el aire helado. «Has elegido tu camino, pero este niño está lejos de estar a salvo. El pasado nos acecha y nos cazará hasta destruirnos». El crepúsculo se tornó una condena líquida que empapó el valle, cubriendo cada movimiento con un silencio pesado. En la lejanía, la figura encapuchada descendió, avanzando atento, un espectro que nadie deseaba, pero que todos temían. Las piezas ya no podían retroceder. El destino de Rico, de los niños apache y de la patrulla se había enredado en una red mortal y sagrada. Entonces, un chillido agudo rompió la quietud. Era un grito de águila, lejano pero penetrante, que rasgaba el velo del silencio y anunciaba un oscuro despertar. Porque no solo miedo anidaba en los ojos del niño apache. Allí ardía una promesa susurrada entre la sangre y el polvo. La venganza estaba a punto de echar a volar. El estrépito de las piedras rodando se mezcló
con el jadeo de los caballos atrapados. La patrulla, antes firme en su avance, ahora se hallaba arrinconada por la naturaleza indómita. Un muro implacable que cerraba su única vía de escape. El polvo suspendido en el aire pintaba un velo opaco que hacía titilar la luz moribunda del sol. Rico bajó del caballo con la rapidez de quien sabe que cada segundo puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Sus botas hundieron con fuerza en la tierra cansada. La arena quemante parecía pincelarle la piel con urgencia, impulsándole a actuar. En lo que antes fue un camino abierto, ahora solo quedaba la tensión palpable de una trampa. Frente a él, el niño apache emergió del escondite con una calma que contrastaba con la violencia latente del momento. Sus ojos, profundos y serenos, no reflejaban temor, sino una sabiduría forjada en siglos de lucha silenciosa. Sujetaba con respeto un rifle gastado, pero si hubo amenaza en su postura, era apenas un velo, un acto sutil para proteger lo que sabía que valía más que cualquier arma. No buscamos derramamiento de sangre. Su voz fue un eco pesado que atravesó el silencio. Este valle lleva en su pecho la memoria de un pueblo, y debemos honrarla, no destruirla. Rico sintió una sombra oscilar en su interior, un resquicio de duda que hasta entonces había guardado bajo la piel áspera. El hombre asentía consciente de que la arrogancia que lo había guiado ya no bastaba. ¿Y qué propones, muchacho? ¿Que olvidemos heridas viejas? ¿Que dejemos que los fantasmas allanen el camino? Preguntó, con voz seca, pero buscando una verdad a la que aferrarse. El pasado no se olvida, pero tampoco debe gobernar nuestro destino, respondió el joven. Podemos ser más que la suma de nuestras cicatrices. Hay plegarias antiguas, esperanzas enterradas, que solo florecen si alguien tiene el valor de escucharlas. Un viento helado se levantó, arrastrando consigo hojas caídas, y un susurro que parecía traer consigo las voces de ancestros olvidados. En lo alto, una figura cubierta con una capucha negra emergió lentamente de las sombras. Su rostro surcado por una cicatriz profunda, era un mapa de batallas y traiciones. Sus ojos, dos carbones encendidos que estaban atentos a cada movimiento. El espectro silencioso era recordatorio cruel de que la frontera no perdonaba a quienes dudaban ni a quienes traicionaban. Su presencia inclinaba la balanza hacia un peligro que era tan viejo como la tierra misma. Un disparo seco resonó, no de las armas humanas, sino de una piedra que desató otra avalancha, bloqueando detrás de la patrulla el paso con un rugido sordo. El cerco se cerraba. La tierra parecía conspirar para establecer sus propias reglas, empujando a todos hacia un choque inevitable. Sin vacilar, Rico apretó los puños, sintiendo en cada nervio el peso de una encrucijada que desafiaba su vida y su orgullo. No hay escapatoria con balas, dijo con voz áspera, cargada de algo nuevo y profundo. Solo queda la confianza, una alianza impensada y obligatoria si queremos salir vivos. El joven apache bajó lentamente el arma, dejando al descubierto la sombra de una tregua frágil, pero necesaria. El ambiente se espesaba de un silencio que era a la vez expectante y tenso, como la antesala de una tormenta. Entonces, de entre los arbustos, surgió una mujer envuelta en un manto gastado, que parecía llevar en su mirada la carga de todas las injusticias silenciadas por el tiempo. Sus ojos ardían con un fuego contenido, una furia ancestral que hacía temblar el aire seco. Esto no termina aquí, pistolero. Su voz cortó el crepúsculo como un cuchillo. Has decidido tu camino al proteger a este niño.
pero no está a salvo mientras el pasado lo persiga como una sombra mortal. El valle guardó silencio, absorbido por el peso de esas palabras que vibraban con la promesa de un futuro quebrantado. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, lentas y persistentes, como una condena líquida que empapaba la tierra herida. Rico volvió la mirada hacia la mujer, luego a los niños, y por última vez hacia la silueta encapuchada que descendía de la colina con pasos firmes e implacables. La partida había cambiado. El tablero se llenaba de nuevas piezas que anunciaban conflictos más hondos y una revelación que sacudiría los cimientos de aquella tierra olvidada. Un grito agudo quebró el aire, el llamado de un águila que cortaba el velo del silencio con el presagio de una guerra inminente. En los ojos del niño apache ya no vivía solo miedo. Allí ardía la promesa de una venganza antigua, sellada con la sangre derramada y el polvo que caracteriza la frontera. Y entonces, mientras las sombras se espesaban y la lluvia mojaba, el suelo que lo había visto caer y levantarse tantas veces, la figura del hombre con cicatriz se deslizó hacia adelante. Sus pasos resonaron como un latido profundo en el pecho del pistolero. La verdadera batalla apenas comenzaba. La noche se había cerrado definitivamente sobre el valle, una manta oscura que absorbía los últimos resquicios del día. Rico observó la silueta encapuchada que descendía penosamente de la colina, sus pasos firmes avanzando hacia la brecha que ahora formaban la patrulla y él mismo. El pistolero sintió cómo el peso de la decisión que había tomado horas antes lo marcaba con una profundidad que la tierra misma parecía reflejar. Aquella alianza inesperada con los niños apache, ahora jóvenes hombres, portadores de plegarias antiguas, era el último bastión contra el destierro y la violencia. «Esto termina esta noche», dijo Rico, su voz quebrada pero determinada, dirigiéndose a los hombres de la patrulla y a los jóvenes guardianes del valle. «No hay lugar en esta tierra para la guerra sin sentido». El hombre encapuchado sacudió ligeramente la capa, revelando un rostro marcado por cicatrices antiguas y ojos que ardían con un rencor que había atravesado generaciones. Su presencia era la sombra de un pasado que no aceptaba el olvido, un espectro que quiso arrastrar al valle a una caída definitiva. «Buscan redención», murmuró el extraño con voz áspera. «Pero no hay paz sin consecuencias». Rico apretó la mandíbula, recordando las visitas del pasado, las traiciones, y cómo cada enfrentamiento parecía borrar una página más de humanidad. Sin embargo, el tiempo había templado algo feroz en él, la comprensión. Se volvió hacia los jóvenes apache, cuyas miradas reflejaban la mezcla de desafío y esperanza. «Si vamos a enfrentar lo que venga, será juntos», afirmó, alzando la mano en gesto inequívoco de alianza. El hombre encapuchado dio un paso adelante, pero el sonido leve y persistente de la tierra cayendo un instante antes, y el bloqueo natural del paso, irrumpió en su furia. «Este valle no se rinde», replicó uno de los apache mayores. «Aquí hemos resistido siglos y resistiremos más». Manuel, temblando ligeramente ante la tensión, bajó lentamente el rifle, mientras el polvo caía aún lento como presagio. El viento llevaba consigo la fragancia seca de la tierra que parecía pedir tregua. «El camino no es sencillo, y la sombra que sigue este valle tampoco», dijo Rico, apretando la empuñadura de su pistola sin desenfundarla. «Pero es hora de romper círculos viciosos. Empecemos ahora». Entonces la figura encapuchada bajó su mirada, expresando un pesado cansancio, casi resignación. Sabía que aquel grupo no solo eran hombres y niños peleando por sus vidas, eran portadores del legado rajido,
y que el río del tiempo nunca había logrado borrar del todo. La guerra que se había anunciado no era solo de balas, sino de recuerdos, palabras y vínculos. Con un gesto lento y decisivo, levantó la mano derecha y dejó caer su arma en el suelo polvoriento. El silencio que siguió fue un pacto tácito, una tregua nacida del entendimiento forzado. Las primeras gotas de lluvia, finas y constantes, comenzaron a caer y fueron recibidas como bendición. Tras horas de sol y polvo, el valle parecía finalmente respirar. Rico se quitó el sombrero, mirando hacia el horizonte donde la noche comenzaba a regalar sus estrellas. Se acercó al niño Apache, ahora hombre, y colocó una mano firme sobre su hombro. «Tu gente y la mía», dijo con voz resonante, «tendrán que reconstruir más que caminos y muros. Tendrán que abrir corazones». El joven asintió, dejando que la mirada se suavizara. Manuel fue acercándose también, sus años y cicatrices descendiendo de la defensa a la aceptación. En sus ojos había un brillo nuevo, un respeto cultivado en la dificultad. Entonces la mujer cubierta con el manto gastado emergió, sus pasos nerviosos y aún fieros, pero su voz ya no cortaba con la misma amargura. Se acercó llevando el peso de siglos, pero también un tenue resplandor de esperanza. «Esta tierra», pronunció, «no es de unos ni otros. Es un crisol de memorias, sangre y sueños que deben vivir en paz. No será fácil, pero quien camine juntos aquí podrá hacer lo posible». La lluvia comenzó a humedecer sus rostros, lavando la tierra seca y quizás las heridas del pasado. Rico miró a cada uno a su alrededor, conscientes de que nada estaba resuelto para siempre, pero que esa noche se decretaba un nuevo comienzo. Lejos de las luces, la silueta encapuchada desaparecía entre la oscuridad, llevando consigo los ecos de una guerra que se podía silenciar si se cultivaba la voluntad para ello. El viento trajo un último susurro, como una plegaria antigua que se elevaba sobre el valle. Aquí, donde el polvo besa la piel de la historia, nació la esperanza. Y mientras las estrellas brillaban entre los árboles desnudos, el niño Apache, el pistolero Rico y sus compañeros formaron un círculo silencioso, sellando no solo un pacto contra la violencia, sino un compromiso con el futuro. Porque finalmente, en aquella frontera olvidada, el coraje dejó de ser solo batalla para convertirse en memoria viva y legado. La frontera no había terminado, pero en la unión inquebrantable de aquellos hombres y aquellos niños, el valle halló su paz definitiva. Y así, con el río de la noche cantando sobre la tierra herida, la historia llegó a su fin. Un final no marcado por la derrota ni la venganza, sino por la inconmensurable fuerza de la esperanza renacida bajo el cielo antiguo del oeste.